Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al Caguán 2.0, una paz que no fue. Sí, ¿se acuerdan cuando el expresidente Juan Manuel Santos hizo este anuncio en septiembre 21 de 2016? Señoras y señores, representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Días después de ese discurso, Santos perdería el referendo en el que los colombianos le dijeron que no a sus acuerdos en La Habana. Torcerían el resultado en las urnas, convirtiendo el no en un sí, y recibiría su premio Nobel de Paz. Después de ese Nobel ha pasado de todo. Iván Márquez, en compañía de Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, fundaron la Narcotalia, que tiene su sede de operaciones en Venezuela, y volvieron a sus andanzas de narcotraficantes. El Clan del Golfo se organizó juntando a ex paramilitares y ex guerrilleros de las FARC. El ELN siguió traqueteando y ayer en las selvas del Yarí reapareció Iván Mordisco, el jefe ahora del Estado Mayor de las FARC. Porque adivinen qué, las FARC nunca se acabaron. De hecho, así lo dijo Andrei Avendaño, uno de los delegados del Estado Mayor Conjunto de las FARC, para El Espectador. No somos disidentes, el acuerdo de paz no existió. Entonces, ¿los disidentes son los que están en el Congreso? Pero volvamos a Iván Mordisco. Estos fueron los actos protocolarios en el Yarí, donde se reunieron más de 7.000 guerrilleros. Recordemos que en el gobierno de Iván Duque, al alias Iván Mordisco, dijeron que lo habían dado de baja, pero pues todos podemos ver que apareció vivito y coleando, con un fusil de última tecnología que ni el ejército debe tener, para anunciar que están en disposición de hablar de paz con el gobierno de Santos, digo, de Petro. Comandante, más rápido nos regaló un minutico. Ahorita más tardecito. ¿Sí? Esperen, tranquilos, tranquilos. Las imágenes de un ejército armado dicen que más de 7.000 hombres, incluida la Guardia Indígena, les recordó a muchos la época de los fallidos acuerdos de paz del Caguán, en donde se despejó el territorio, pero en donde las FARC siguieron cometiendo secuestros, asesinatos y tráfico de drogas. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano. Reapareció el terrorista alias Iván Mordisco, tratado como un rey por el gobierno Petro en los llanos del Yarí. Ese criminal es el responsable de desplazamiento forzado, de terrorismo, de ataque a municipios, de asesinato de líderes sociales y de manejo del mayor narcotráfico existente en Putumayo, Ecuador y Brasil. Nosotros lo combatimos con decisión. Se informó al país de una operación el pasado 10 de julio del 2022 en donde 9 miembros de la estructura de las disidencias de la FARC cayeron y la inteligencia informó desafortunadamente que él había caído. Sin embargo, la operación se realizó y queda claro también con esta carta, un derecho de petición que solicité a la Policía Nacional, que como ministro de Defensa nunca di la orden de pagar la recompensa, y también queda claro que la Policía Nacional nunca pagó la recompensa de 3.000 millones de pesos porque el cuerpo no apareció. A los criminales como Iván Mordisco se les combate, no se les trata como reyes. Esto dijo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Aquí está la Guardia Campesina de los Cercos Humanitarios, acompañada por el terrorista de las FARC, Iván Mordisco. Sigan creyendo que se trata de estallidos sociales cuando en realidad es una amenaza guerrillera contra el orden nacional. Esto dijo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Las FARC engañaron a Colombia, se burlaron del proceso de paz, no entregaron ni la mitad de las armas, no han entregado bienes productos de la droga, extorsión y secuestro, no han reparado a las víctimas. Mientras tanto, cabecillas felices en el Congreso y compartido. Esto dijo el exministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.
Imágenes causan indignación. Advertimos que FARC no entregaron todas las armas, que no había disidencias sino retaguardia, que el país se inundaría de coca. Esos acuerdos no han traído paz a los colombianos. Muy grave ver el actual gobierno siempre a favor de la criminalidad. Después de ver estas imágenes de alias Iván Mordisco con su ejército FARC de más de 7.000 personas, pues surgen muchas preguntas. ¿No se habían acabado las FARC? ¿Por qué tienen tantos privilegios por parte de este gobierno? ¿Por qué retrocedimos 30 años en la historia? ¿Cuál es la política de seguridad de este gobierno? ¿De qué se trata la paz total? Mientras todo esto ocurría, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso este trino. Comunidad informa, Cota, Cundinamarca. Grupo de ciclistas aficionados fue atracado por encapuchados que portaban insignias del ELN. Al ver que no correspondían a una lista de nombres, los dejaron, pero les robaron las bicicletas y una camioneta que los acompañaba. Queda claro que este gobierno, como otros tantos en la historia del país, está dispuesto a arrodillar al Estado de Derecho. Queda claro que los grupos como las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros, saben que los mínimos que ya tienen en una eventual negociación son curules en el Congreso regaladas, no pagar ni un solo día de cárcel, no reparar a las víctimas ni entregar las rutas del narcotráfico. Saben que irán a la JEP en donde les lavarán los crímenes y de pronto terminará el Estado debiéndoles una indemnización. Lo bueno es que Juan Manuel Santos tiene su premio Nobel de Paz allá en la sala de su casa. Que las disidencias de las disidencias tienen sus curules allá en el Congreso de la República. ¿Y los colombianos? Bien, gracias.